¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro. Ya lo saben, un espacio de información y análisis económico de confianza, un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad y el respeto a la búsqueda de la felicidad. No cambien de emisora, arrancamos y lo hacemos hoy repasando este primer año de Javier Milei. Esta semana hemos conocido un dato importantísimo de la economía argentina y vamos a repasar todos los datos del milagro económico de Javier Milei. ¿Es un milagro económico lo que ha vivido Argentina durante este año? ¿Es un milagro lo que ha conseguido Javier Milei? Pues yo me atrevería a decirles a ustedes que no es ningún milagro, que solamente tiene una clave fundamental, una clave de bóveda que abriga todos los logros económicos que ha conseguido Javier Milei en Argentina. Y esa clave de bóveda es la libertad, las ideas de la libertad. El efecto de estas ideas aplicadas a la política económica producen estos cambios y traen riqueza y prosperidad. Javier Milei en solo 12 meses, me atrevería a decir que en menos, ha demostrado con hechos que los remedios a buena parte de los males que tenía Argentina y que comparte ya la decadente Europa, y no qué decir de España en concreto, todos tienen remedio y no son ninguna quimera ni brindis al sol el conseguirlo. Es posible acabar con el déficit público, es posible acabar con la inflación, es posible acabar con el riesgo país, es posible acabar con las tensiones del mercado inmobiliario, es posible acabar con buena parte del problema de pobreza, es posible darle una vida mejor a los ciudadanos de un país solo aplicando las ideas de la libertad. ¿Qué no se dijo de Javier Milei cuando llegó al poder? ¿Qué no se dijo del plan de gobierno que tenía Javier Milei para poner en marcha sobre la imposibilidad de que todas estas medidas se tomaran juntas sin quebrar al país, sin hundir al país en una crisis profundísima? Bueno, pues lo ha conseguido y lo ha conseguido, insisto, gracias a la puesta en marcha de las ideas de la libertad. El balance del primer año de gobierno de Milei no puede ser más positivo. Ha reducido el riesgo país de Argentina, que estaba en un 20, un 30%, un 7%, un desplome histórico, la mayor reducción del riesgo país en todo el continente hispanoamericano. Ha reducido la inflación del 25% mensual a menos del 3% mensual, lo que representa una inflación anual que pasa del 324% al 38%. Sigue siendo una inflación muy alta, el 38% interanual, pero comparada con el 324% que heredó de la anterior administración cuando asume el poder, pues es una caída drástica de la inflación. Ha reducido el precio de los alquileres también de forma drástica, ya caen más de un 50%. Ha reducido la pobreza hasta el 44,6%, menos que en el último trimestre del gobierno peronista y mucho menos que el 54% que llegó a alcanzar en el primer trimestre de este año, herencia del último gobierno kirchnerista. El nivel de miseria cae hasta el 11,6% desde el 20,3% del primer trimestre del año por el efecto de la inercia kirchnerista. Como les decimos, en definitiva, un país al que se le ha dado la vuelta como un calcetín y todo en unos pocos meses. La clave de todo, como les decimos, la libertad. Y la clave de todo lo que sucede hoy en el mundo de la economía la tiene, como siempre, el libre mercado, y les contamos todo lo que trae la portada en el día de hoy. Y hoy sí, con Beatriz García, jefa de Libre Mercado. Bea, ¿qué tal? ¿Cómo Muy buenas. Lo primero, ¿qué tal? Fenomenal. Más recuperado. Hombre, por supuesto, aquí hay que sobrevivir. No has dejado de trabajar. No he dejado de trabajar, no has dejado de trabajar, pero has tenido unos días pachuchos y no tenías la voz como para poderla... en la redacción aquí pico pala. No, desde luego, sin parar ningún día. Así me gusta y por eso hemos tenido el periódico que hemos tenido. Y con asuntos tan interesantes como los que traes hoy. La banca, el enemigo número uno, que sí pone de acuerdo a Sánchez y sus socios. ¿Qué es esto? Sí, bueno, pues es el sector donde toda la izquierda y todos los independentistas no tienen reparos en apoyar al PSOE a la hora de gravar a las entidades bancarias. Hubo un impuesto que en principio iba a ser temporal, ya sabíamos aquí que los impuestos temporales al final siempre se acaban quedando. Ese impuesto fue de la mano de otro a las energéticas, también temporal. El gobierno decía que bueno, que gravaba la banca porque se estaban forrando con la subida de tipos. Ahora los tipos de interés están bajando y el gobierno, ¿qué ha decidido? Bueno, pues perpetuar
el impuesto bancario. Y sí que hay muchas desavenencias entre Sánchez y sus socios, con, por ejemplo, Junts a la hora de gravar a las energéticas, con RC y Podemos que sí quieren gravar a las energéticas, con Yolanda Díaz que quería gravar a las SOCIMIs o a los seguros privados y al final no lo ha conseguido, pero es realmente llamativo que con la banca, vamos, que no le salga ni un defensor. ¿Qué dice, por ejemplo, el Banco Central Europeo? Que ayer un dictamen firmado por la propia presidenta que decía, bueno, pues que es que esto, claro, es un impuesto aparte que resta competitividad a la banca española, fragmenta la unión bancaria. Y tiene muchísimas repercusiones en el negocio bancario. Es que también tiene repercusiones en el cliente final, que todo el mundo tiene una libreta o una cuenta en un banco o quiere pedir un préstamo o le parecen las comisiones demasiado altas. Pues cuando ustedes vean que las comisiones son demasiado altas, que no le remuneran los depósitos como debería o como hace la banca europea, piensen por qué. Porque la banca además paga ya un impuesto de sociedades superior, pero es que aparte se le ha grabado con un impuesto extra, pues es que podemos decirlo sin ningún tipo de justificación. Entonces, pues esto es lo que abrimos hoy en el periódico. Es increíble todo lo que tiene, todo lo que rodea a esta planificación de subidas masivas de impuestos que está cometiendo este gobierno con sus socios, ya de por sí a una economía muy castigada precisamente por esa fuerza de los impuestos. Toda la economía productiva, desde los impuestos directos al trabajo, como a los impuestos al ahorro, a la actividad, a las sociedades, y ahora impuestos y nuevos impuestos a determinados sectores. Es terrible. Pero tenemos que hablar de más cosas. Hoy el programa va dedicado a ese primer año de Javier Milei y con la percha informativa del dato del Producto Interior Bruto que conocíamos esta semana y lo que leo ahora mismo me encanta, también el Libre Mercado, de amputaciones falsas a radiografías de perro. Escándalo con las pensiones de invalidez en Argentina. Sí, pues es uno de los efectos de la motosierra del presidente argentino. Se están evaluando todo tipo de prebendas, subvenciones, ayudas a todo tipo de colectivos en Argentina. Una economía y unos ciudadanos completamente sometidos al Estado hasta que llegó Javier Milei, y le ha tocado el turno a las pensiones de invalidez. ¿Y qué ha dicho o qué ha descubierto el gobierno argentino? Pues que más del 60% de las pensiones son fake, son un fraude. O sea, la gente ni tiene cáncer, las radiografías que presentan son de animales, personas con varios brazos, gente que dice que le falta un brazo pero lo tiene, cuando desde la auditoría se presenta en la casa, hablan con el beneficiario y se dan cuenta que no tiene ningún sentido que esté recibiendo mes a mes un dinero público. Entonces, pues esa limpieza es lo que está haciendo Javier Milei, pero es realmente tremendo que se vayan a eliminar. Claro, luego los peronistas dirán, no, es que Javier Milei va a eliminar casi el 70% de las pensiones. Claro, van a dejar de recibirla porque es que esto es un auténtico escándalo. Hay todo tipo de casos, nos han detallado desde el gobierno argentino. No, es que yo tengo diabetes, pero pero es que tu pensión de invalidez es por hipertensión. O sea, no tiene ningún tipo de lógica que todas estas personas estén cobrando este dinero público. Así que, bueno, pues enhorabuena por la investigación, la verdad, al gobierno. Creo que ha sido Adorni uno de los que lo ha... Sí, nuestro vocero presidencial. Es el portavoz. Sí, lo ha detallado además con gracia. En la rueda de prensa. La verdad que tiene mucha gracia Adorni en las ruedas de prensa. Vamos a tener, Rubén, ahora que me escucha, aunque no le vean ustedes, hay que anotar un programa también en el que le dediquemos una parte a Adorni, al portavoz del gobierno de Javier Milei, y sus explicaciones ante la prensa, que siempre son no dejan indiferente a nadie, podemos decirlo así. ¿Qué nos preparas para mañana? Bueno, pues tenemos más datos del escándalo a las renovables. Ya estamos, lo contaba ayer Diego Sánchez de la Cruz, por encima de Rusia y Venezuela como impagador mundial, y vamos a seguir desgranando este escándalo y este desprestigio internacional. Ganando a Venezuela Eso en laudos internacionales. Esto es ya lo que nos faltaba. Muchísimas gracias, Beatriz, a como vosotros. siempre. Hasta ahora. Bueno, nos vamos con Rubén Folguera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Vamos a profundizar en el tema del día de hoy, un tema
que nos gusta, yo creo que lo podemos decir abiertamente, entre otras cosas, porque un poco lo que decía yo en el arranque del programa, cómo esas ideas de la libertad se han demostrado extraordinariamente efectivas, superando con mucho las expectativas que tenían hasta los más optimistas, qué decir de los que no lo eran, de los que creían que era casi una garantía de un empobrecimiento secular de los argentinos el aplicar estas políticas, y ha demostrado que poniendo en marcha las ideas de la libertad, poniendo en marcha las ideas de la defensa de la propiedad privada, de la defensa de la libertad de mercado, todos estos y de la austeridad en las cuentas públicas, por supuesto, ha conseguido muchos hitos. El último de ellos, Rubén, lo conocíamos esta semana, nos da pie para poder hablar de esto en el día de hoy, y ha sido el dato del Producto Interior Bruto argentino. Pues sí, porque aunque JP Morgan ya adelantaba que la economía española podría haberse expandido en torno al 2,1% entre los meses de julio y septiembre, lo cierto es que los datos oficiales que ofrece el INDEC nos dicen que el PIB argentino entre julio y septiembre de este año se expandió a un ritmo del 3,4%, lo cual anualizado implica el 15,6% en total. ¿Y por qué? Pues en este contexto hay que tener en cuenta dos cuestiones, como destacaba Juan Ramón Rayo en un análisis que ha hecho muy interesante en su canal de YouTube. Por un lado, los datos de consumo privado, porque a pesar de que algunos críticos lo que apuntan es que este aumento, o sea, por un lado, que la reducción de la inflación y después el aumento del PIB se debe en buena medida a que ha caído el consumo, lo cierto es que las tasas de consumo privado han aumentado al 4,6% en este periodo. Y, por otra parte, la inversión privada en el tercer trimestre de 2024, con respecto al anterior de este mismo año, aumentó un 12% en términos intertrimestrales en total. Lo cual, a todo ello hay que tener también en cuenta, ¿no?, y contextualizar en este entorno de bajada de precios, reducción de el tipo de cambio, por ejemplo, también del riesgo país, que es la prima de riesgo que aquí decimos, y por tanto esto, de algún modo, lo que nos ayuda a entender es que pese al crecimiento que hace 6 o 7 años se podía registrar en Argentina debido a la política peronista o kirchnerista de gasto público, deuda pública y también emisión monetaria, en este caso Milei en lo que está sustentando su política económica es en el saneamiento de las cuentas públicas y también en registrar superávit presupuestarios, superávit comerciales, eliminar la brecha cambiaria y reducir la inflación. Por tanto, es un crecimiento sano y sostenible. Es un crecimiento sano, sostenible y casi diría alguno que milagroso, porque lo ha conseguido, como le gusta decir a Alan Riedmayer, con quien hablaremos luego, aspirando pesos como nadie, es decir, reduciendo la inflación, atacando su verdadero origen, que es el monetario, está reduciendo el número de pesos de una manera drástica y con ello reduciendo la inflación, reduciendo de una manera drástica el gasto público. ¿Cuál ha sido la reducción de gasto? Es que es titánico lo que ha hecho en solo unos meses. ¿Cuánto ha reducido? 15 puntos del PIB. Sí, claro. Y de hecho, lo comentaba, vamos a escucharlo ahora, en su discurso de recepción del premio Juan de Mariana, Milei lo que explicaba es que cuando llegó al poder había 15 puntos de déficit, 10 se debían a las cuentas del Banco Central y los otros 5 a otras partidas de gasto público. Y es lo que ha conseguido, de hecho, reducir en este año, y no solo reducirlo, sino registrar un superávit del 0,5% desde enero hasta octubre. Cuando nosotros llegamos al poder, los déficits gemelos de Argentina ascendían a 17 puntos del PBI. De esos 17 puntos, 15 estaban en el sector público nacional, donde 5 puntos correspondían al déficit del Tesoro y 10 puntos del PBI en el Banco Central, es decir, el déficit cuasi fiscal. En la primera semana de diciembre los precios crecían al 1% diario, o sea, al 3.700 anual. Al 3.700 anual crecían los precios en aquel momento. Ahora mismo los datos avalan al presidente de Argentina absolutamente en todos los indicadores que quieran mirar. Sí, porque dicho de otro modo, en diciembre de 2023 la inflación mensual era del 25%.
el último dato de octubre de 2024 lo que nos muestra es que la inflación en términos mensuales es del 2,7%, es decir, está por debajo del 3% incluso. Y esto, si se mide en términos anualizados, vemos que el ritmo de incremento de precios se habría moderado del 324, que es lo que vendría registrando, hasta el 38%, que, siendo muy alto, lo que nos hace al final ver es que las políticas de Milei, de reducción del gasto público, contención del déficit y además, de algún modo, congelamiento de la base monetaria, porque hay que tener en cuenta que desde julio de este año no se emiten pesos, o si se han emitido es a un nivel muy menor, casi que no se nota nada. Pues en este contexto, Milei ha logrado de una forma heroica y casi impredecible reducir la inflación. Reducir la inflación, que es quizá uno de los mayores logros, reducir el riesgo país, que también ha sido importantísimo, porque ahora podríamos decir que vamos a entrar en una segunda fase. Una fase en la que, digamos, con las cuentas saneadas, con el país, digamos, listo para la siembra, la llegada de inversiones masivas. Esto lo vamos a acometer en otra parte, pero por resumir las principales cifras del milagro económico de Argentina de este año. Hemos hablado del déficit, hemos hablado de la inflación. ¿Qué otras cifras tenemos que destacar? Pues además de esto, en el lado monetario, no solo tenemos que se ha congelado el ritmo de emisión de pesos, sino que también al sanear las cuentas, o mejor dicho, el balance del Banco Central argentino, tenemos que el peso se ha revalorizado frente al dólar. Y en este sentido también tenemos que la brecha entre el tipo de cambio oficial y los verdaderos precios con respecto al dólar del peso, cuando llegó Milei rondaba el 150%, pues ahora está en el 3% a cierre de 2024. Por otra parte, si nos referimos a la motosierra, famosa motosierra, ¿no?, tan característica de la política de Milei y de esa campaña electoral que tan exitosamente llevó a cabo, pues tenemos que hasta octubre de 2024 el gobierno de Milei acumuló un superávit fiscal del 1,7% del PIB en términos primarios, es decir, antes del pago de intereses a los que tiene que hacer frente por deudas y demás. Y si sumamos esto, es decir, el superávit financiero entre enero y octubre de este año, como he dicho antes, llega al 0,5% del PIB. Es decir, no solo ha reducido el déficit, sino que ha tenido algo de superávit. La brecha, o mejor dicho, la prima de riesgo, que es el riesgo país que llaman ellos, ha descendido por debajo de los 1.000 puntos. Y esta semana, de hecho, hemos sabido que ya también ha roto la barrera de los 700. En concreto, se encuentra en torno a los 680 puntos con respecto a los tipos de interés a 10 años de los bonos estadounidenses. Y luego, por otra parte, también hay que tener en cuenta la tasa de pobreza, porque toda la prensa izquierda lo que viene a decirnos es que sí, muy bien los datos macroeconómicos, muy bien vuestro relato, pero los argentinos son más pobres que antes. Pues realmente no es así, porque aunque es cierto que durante el primer trimestre los datos oficiales muestran que la pobreza aumentó, crecimiento muy alto. Desde entonces ha ido bajando paulatinamente y ahora se encuentra, por un lado, la pobreza en el 44,6% y la indigencia en el 11,6%, por debajo de lo que recibió Milei. Es decir, que esa propaganda que está alimentando medios como Televisión Española o tertulianos como los que habitualmente se enfrentan, por ejemplo, a Daniel Lacalle en las tertulias de los programas matinales en la televisión española, y que va apuntando de manera interesada a un informe del Instituto de Estadística argentino relativo al segundo trimestre del año, habla de que la pobreza se ha disparado en Argentina por las políticas de Milei. Claro, pequeño detalle, que cogen el del segundo trimestre y no el del tercer trimestre, que ya está disponible y que ya estaba disponible cuando estos hicieron estas informaciones. Y en ese se observa cómo cae de manera drástica desde máximos la pobreza y se encuentra ya por debajo de los niveles que heredó Javier Milei cuando llegó al poder. Que además es lógico, porque si otro de los datos que adornan el desempeño legislativo y el desempeño de Javier Milei como presidente de Argentina en este año, si uno de esos datos, insisto, es que has desplomado los precios del alquiler, porque lo has desplomado simplemente permitiendo
que cualquier acuerdo entre dos personas prevalezca sobre cualquier tipo de convenio o ley superior y, por otro lado, mientras lo que ha hecho ha sido poner a disposición más ofertas, es decir, liberalizar el sector y quitarle trabas para que cada vez más vivienda se ponga en el mercado, el efecto ha sido que la reducción de los precios en los mercados del alquiler ha bajado un 50% de media en todo el país. Y esto redunda en que cada vez más gente tiene acceso a vivienda de mejor calidad y de mejor precio. Esto no lo quiere ver buena parte de la progresía en España, no lo quiere ver buena parte de los mandatarios y lamentablemente lo que significa es que todos aquellos que han construido su acción de gobierno sobre el déficit, la deuda pública, el gasto improductivo, con el mantra de que el objetivo es atender a los que más tienen y trabajar para los más necesitados, lo único que genera es que haya cada vez más necesitados, en lugar de todo lo contrario. Con lo cual, bravo por Javier Milei y por esas medidas. Sí, respecto a lo que dices, pues bueno, habría que analizar por qué se empeñan en querer vender ese relato. ¿Puede ser por un error intelectual? Pues quizá. Aunque también puede haber incentivos perversos, ¿no?, por parte de los estados para hacer que la población sea cada vez más dependiente de ellos. Ejemplo de ello, lo comentábamos ayer, por ejemplo, sería el sistema de pensiones. Porque se empeñan en mantener un sistema de pensiones quebrado que lo único que hace es a la gente dependiente del Estado. No, porque nadie quiere coger ese toro por los cuernos. Porque... Y así con todas las políticas. Pero lo que ha demostrado Javier Milei, ahora lo hablaremos con nuestro analista de cabecera en el día de hoy, lo que ha demostrado es que cogiendo el toro por los cuernos, olvidándote de las componendas, olvidándote del postureo, olvidándote de cualquier otra cosa que no sea tu objetivo, que es el de conseguir que cada vez los argentinos vivan mejor y en un entorno de mayores libertades y de mayores oportunidades, cuando coges el toro por los cuernos, como ha hecho Javier Milei, las cosas funcionan. Las cosas salen. Evidentemente hay estructuras sobrealimentadas, estómagos muy alimentados por las políticas keynesianas que nos han traído hasta aquí. Vamos, de hecho, a menudo recuperamos un corte, un sonido de Pedro Sánchez hablando de que Keynes está más vivo que nunca, porque sí, son las políticas expansivas en el gasto público sobre lo que quieren construir su acción de gobierno, lo único que hace es incrementar la pobreza. Este año, en lo que llevamos de vida en Con Ánimo de Lucro, ¿cuántas veces no hemos denunciado que desde que Sánchez llegó al poder lo que ha conseguido es que nos empobrezcamos, en que cada vez tengamos menos poder adquisitivo y además nos cobren cada vez más impuestos para además justificar cada vez más gasto público? Bueno, pues justo lo contrario es lo que ha hecho Javier Milei, haciendo lo que decía todo el mundo que no se podría hacer. Al menos no se podría hacer sin destrozar a la clase más desfavorecida en Argentina. Bueno, pues lo que está consiguiendo es que haya cada vez más oportunidades. ¿Algún dato más que tengas en el tintero, Rubén? Nada más, simplemente recordar, como bien dices, que al fin y al cabo son estas las políticas que necesitan cualquier economía. Naturalmente las que están más, digamos, pues desfavorecidas o perjudicadas por las malas políticas en mayor medida, pero la nuestra también. Claro, la cuestión aquí es si los políticos y si la ciudadanía se va a dar cuenta de ello mientras que la vaca siga dando leche, porque mientras que siga habiendo recursos para mantener este nivel de gasto y esas políticas de estado de bienestar, naturalmente ni la ciudadanía lo va a pedir, ni tampoco los políticos van a ofrecerlo. Bueno, pues vamos a ver qué opina de todo esto y qué análisis nos sirve en el día de hoy nuestro analista de cabecera, Ignacio Moncada, a quien normalmente saludo aquí en el estudio. Hoy no puede ser, pero me encanta también poder hacerlo por teléfono. Ignacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis Fer? Pues bueno, aunque no pueda estar ahí, encantado de estar en el programa. Además, mira, hace poco estabas para analizar el último gran discurso de Javier Milei, hoy para analizar el último, que es el primero de muchos, espero, gran año de Javier Milei al frente del gobierno en Argentina. Hemos utilizado de percha informativa, Ignacio, como solemos decir los periodistas en nuestro propio argot, esa información que conocíamos hoy que justifica que hoy podamos hablar y hacer balance de un año espléndido para Argentina, un año espléndido para Javier Milei y un año espléndido para todos los que defendemos las ideas de la libertad, ¿no? De ese Producto Interior Bruto creciendo en Argentina a tasas importantes. Sí, de hecho es que ese dato tiene especial relevancia y hay que entender que en un proceso desinflacionario, que el gran objetivo de Javier Milei era
parar la inflación, es el gran problema. Siempre que hay una inflación de esos niveles es la prioridad número uno, parar la inflación. Pues en los procesos desinflacionarios que vienen desde de inflaciones tan elevadas, siempre hay un proceso de ajuste que suele ser doloroso. Y lo curioso de este caso, de la Argentina de Milei, es que este proceso se está haciendo en tiempo récord. Yo creo que ningún analista, ni el más optimista, pensaba que esto en 6 meses pudiera, la recesión que ha habido, pudiera haber sido tan rápida y que el cuarto trimestre del 24 pues ya estuviera creciendo y a esas tasas, ¿no? Está creciendo a una tasa del 3,9% trimestral, pero que si lo anualizamos, es decir, si todos los trimestres crecieran a esa tasa, sería un crecimiento anual de cerca del 16%. Es decir, sería una empresa, sería un país que estaría saliendo del hoyo a una velocidad increíble. Esto habla pues muy bien del trabajo que está haciendo Milei en este primer año de ajuste, de estabilización de la moneda y la inflación, y de poner a Argentina a rodar de nuevo. Es curioso dos fenómenos. Te voy a preguntar primero por el fenómeno de sus detractores. Hemos visto en estos días a la televisión pública española haciendo un repaso, un resumen del primer año de Javier Milei, utilizando de manera torticera, vamos a decir, en el mejor de los casos, porque en el peor sería directamente manipulación, datos interesados del segundo trimestre, hablando de la pobreza y la miseria en Argentina, y no del tercero, cuando ya existían esos datos del tercero. Pero esto lo han replicado los típicos tertulianos próximos al gobierno, que son absolutamente refractarios a las políticas de Javier Milei, están en las antípodas de las ideas de la libertad, y que utilizaban el mismo dato para tratar de afianzar su discurso de que lo que iba a hacer Javier Milei era imposible sin destrozar a la población, ¿no? ¿Por qué crees que se produce este fenómeno? Bueno, es que estamos viendo un auténtico espectáculo por parte de los que siempre han defendido el peronismo. El caso de Eduardo Garzón es muy evidente. Tiene un canal de YouTube prácticamente dedicado a criticar a Milei, y todas las críticas que va haciendo envejecen fatal, porque, por ejemplo, al principio decía que no se iba a ajustar la inflación, pero cuando se empezó a ver que se estaba ajustando, que se estaba reduciendo a un ritmo enorme la inflación, dijo, y muchos de sus seguidores lo opinan, que eso se estaba produciendo por la caída del consumo. Básicamente que Milei estaba haciendo más pobres a los argentinos, no podían consumir, y eso estaba haciendo que se gastara menos y que la inflación se frenara. Sin embargo, en este trimestre hemos visto, en el tercer trimestre, en los datos de crecimiento que estábamos comentando, hemos visto que las dos partidas que tiran del PIB son básicamente el consumo privado y la inversión privada. Es decir, es los propios argentinos consumiendo e invirtiendo, y incluso extranjeros que están viendo a Argentina como un nuevo país, como un nuevo sitio en el que invertir con buen potencial de crecimiento, y están invirtiendo ahí, y eso es lo que está levantando la economía argentina. Esto pues contradice la tesis que vienen diciendo todos estos seguidores del peronismo, pero básicamente porque tienen un problema fundamental, y es que su teoría es errónea, y todo lo que van tratando de explicar, la realidad lo va contradiciendo, y las nuevas excusas que van poniendo pues se van viendo a su vez que van siendo denegadas por la realidad. Entonces también es muy interesante seguir eso, porque no sabemos ahora qué excusa les queda. Bueno, para ellos, que son los defensores habituales del peronismo, pero para otros que no lo han sido, mucho ojo también, porque arrancaba yo el programa, Ignacio, diciendo que muchos de los problemas que aquejan al viejo continente, a Europa, en concreto a España, son problemas que tendrían solución poniéndose en marcha medidas parecidas y no necesariamente tan drásticas como las que ha puesto en marcha Javier Milei, porque el nivel de deterioro en nuestras cuentas, aunque es avanzado y empieza a coger velocidad, no alcanza el drama que ya alcanzaba en Argentina. Y lo que ha demostrado Javier Milei, y esto para mí es fundamental, es que haciendo todo eso, que ni la izquierda, por supuesto, ni tan por supuesto la derecha, es decir,
tomar medidas drásticas respecto a la reducción brutal del gasto público, el saneamiento de las finanzas públicas de una manera decidida, desde el primer momento, con arrestos, y el hacerlo sin ningún tipo de miedo, sin ningún tipo de pudor, sabiendo y estando convencido de que se está haciendo lo correcto, es algo que no se contemplaba por parte de ni se contempla por parte de ningún líder político en Occidente, al menos en Europa. Yo no veo al señor Feijóo, por ejemplo, ni siquiera al señor Abascal queriendo poner en marcha este tipo de medidas de reducción brutal del gasto público, porque la resistencia desde la estructura de estómagos alimentados, para que nos entienda todo el mundo, que tiene España, resistiría mucho y pondría en graves aprietos políticos al gobierno que se atreviera a hacerlo. Pero Milei lo que ha hecho ha sido poner encima de la mesa un órdago. Señores del mundo, mandatarios de todo el mundo y ciudadanos de todo el mundo. Si se quiere, se puede hacer. Y se puede hacer y además es bueno. Y se puede hacer, es bueno y la gente empieza a vivir mejor desde el primer año. Este mensaje es muy potente. Lo que no sé es si habrá alguien para recoger el guante. Bueno, en España tenemos, lamentablemente, ya hemos visto, por ejemplo, cuando llegó Rajoy al poder, estaba España en una crisis absoluta, una crisis económica enorme. Y empezó siendo muy decidido, diciendo que iba a realizar grandes reformas, pero en cuanto salió el Banco Central Europeo diciendo que iba a estabilizar el valor del euro, básicamente iba a imprimir dinero para comprar deuda pública española y sanear, digamos, y aliviar la situación en los mercados que tenía deuda pública española, la reacción de Rajoy, que es la reacción, digamos, del Partido Popular en España, fue no hacer nada más, tumbarse a la Bartola y seguir con el modelo que realmente creen, en el que realmente creen, que es el modelo socialdemócrata. Entonces Milei, por fortuna, ha llegado pues esta persona con unos conocimientos y unas convicciones que no son en absoluto socialdemócratas. Es un liberal libertario que ha escrito libros sobre eso, ha dado charlas, es decir, es un teórico en realidad. Él en su Twitter sigue poniendo, aunque es presidente de Argentina, sigue poniendo economista. Entonces, él lo que tiene es una convicción en cómo se tienen que hacer las cosas, aprendidas pues sabiendo de economía y olvidándose de los tejemanejes de la política, y eso se ha visto que es lo que funciona. Lamentablemente, esto parece que solo puede producirse cuando el país está en una situación muy mala, en una crisis en una crisis terrible como la que tenía Argentina, y es una pena que tenga que ser solo en crisis así, cuando la gente confíe en una persona, en un político dispuesto a hacer las cosas como tienen que hacerse. ¿Y ahora qué? Ignacio, hemos repasado todos los datos de este año, hemos visto ese ejemplo que ha dado, que para mí es lo más importante. Si este año ha sido duro para los argentinos, pero muy próspero y muy bueno, y sentando las bases para un crecimiento que puede y que a todas luces parece que va a ser exponencial en Argentina, ¿qué va a pasar cuando el resto de países empiecen a tomar nota? ¿Qué no va a pasar en España cuando los españoles empiecen a ver que esas son las políticas que hacen prósperos a los argentinos, mientras aquí nos hundimos con pérdidas brutales del salario real, pérdida de poder adquisitivo, pérdida de libertades, cada vez más impuestos a las espaldas? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, lo primero que tiene que pasar es que Milei tiene que consolidar esta situación, tiene que consolidar este crecimiento, tiene que ir a un país. La inflación sigue en el 2,4% mensual, es decir, eso todavía necesita resolverlo, lo está haciendo muy rápido, pero todavía hay mucho camino, queda mucho camino todavía de liberalización de la economía, queda todo el levantamiento del cepo y la entrada de capitales, la libertad de flujos de mercancías y de divisas y de capitales. Eso por el lado de Argentina. Digamos que Milei tiene mucho trabajo por delante. Si sigue como lo está haciendo, puede ser espectacular. Pero otra cosa positiva que ha ocurrido es que en Estados Unidos, que es pues la economía más importante del mundo, se están fijando mucho en lo que está haciendo Milei. Sobre todo, Trump ha llevado a su gobierno tanto a Elon Musk como a Vivek, que son dos seguidores de Milei, y de hecho, por ejemplo, en el caso de Vivek, es seguidor y admirador de personas, de economistas como Hayek y la Escuela Austríaca de Economía, y si consiguen llevarse, digamos, si consigue Trump darles manga ancha a tanto Elon Musk como a Vivek para
para empezar a hacer cosas, no hace falta que sean tan radicales como las que ha hecho Milei, pero ir haciendo cosas en ese sentido y siendo Estados Unidos la economía que es el espejo del mundo desarrollado, pues eso puede ser un puñetazo sobre la mesa de estas ideas que son realmente las que llevan la prosperidad a las personas. Un deseo, ya que nos encontramos a final de año, Ignacio, relacionado con esto. Si tuvieras que pedir un deseo relacionado con el éxito de Milei en Argentina, ¿cuál sería? Bueno, yo con que el 2025 sea, digamos, en términos de políticas y de decisión a la hora de implementarlas, a un nivel similar al del 2024, yo creo que los deseos estarán más que satisfechos. Ignacio Moncada, muchísimas gracias como siempre por querer estar Con Ánimo de Lucro y analizar de la manera que lo haces este primer año del gobierno de Javier Milei en Argentina. Un placer, un abrazo. Bueno, pues hasta aquí el análisis de ese primer año de gobierno de Javier Milei con la excusa del dato del Producto Interior Bruto que hemos conocido esta semana, pero cambiando de tema, me pareció súper interesante el otro día cuando vino Íñigo Torroba aquí a Con Ánimo de Lucro. Ya lo saben ustedes que es el CEO de Cibisland, que es una manera muy buena de aproximarse al negocio inmobiliario. ¿Quieren ustedes diversificar sus inversiones y estar expuesto al negocio inmobiliario para descorrelacionar su cartera y poder hacerlo bien también cuando otros activos como la renta fija o la renta variable no lo hagan tan bien? Bueno, pues lo pueden hacer. Lo pueden hacer con unas rentabilidades estupendas, entre el 10 y el 13% anualizado. Además lo pueden hacer exponiéndose desde 250 euros, ni siquiera necesitan tickets mayores, y lo pueden hacer, como les estoy diciendo, sin necesidad de tener que comprarse una casa y ponerla en alquiler con todos los problemas y la inversión que eso supone. Lo pueden hacer a través de Cibisland, insisto, con garantías, las garantías que ofrece el mercado inmobiliario y por supuesto con unas rentabilidades extraordinarias, y ya con Cibisland con unos años, muchos años ya de funcionamiento, con un track record importante. Toda la información, si quieren ustedes curiosear más acerca de esto que hace Cibisland, que se llama crowdlending y que es tan rentable para sus inversores, lo pueden hacer visitando www.cibisland.com, CIVISLEND, cibisland.com, y brujulear ahí todo y ver cómo lo hacen en Cibisland y, en fin, tratar de rentabilizar sus ahorros si lo quieren, en este caso exponiéndose al mercado inmobiliario. Y ya que estamos hablando de mercado, ¿qué tal si abrimos hoy la página de mercados en este mismo instante? Bueno, y abrimos página de mercados y lo hacemos en un día aciago para el IBEX 35. Nuestro principal indicador cae a plomo, se está dejando un 1,76% a esta hora, ya cerca de los 2 puntos de caída. Por supuesto ha perdido los 11.700, los 11.600 y hasta los 11.500. Está cotizando en 11.413 puntos. Veremos si es capaz de mantener este nivel o también pierde los 11.400 puntos. Esto va a restar y mucho a la rentabilidad que venía registrando desde principios de año el principal indicador, aunque todavía sigue por encima de los 2 dígitos, lo que sigue siendo importante para el IBEX, pero ha sucumbido el IBEX 35 a las ventas después de que Wall Street ayer cerrara con caídas tras la reunión de la Reserva Federal, y que la Reserva Federal dijera algo que ya estaba más o menos en el ambiente, aunque parece que los inversores no contaban del todo con ello, y es que sí, que va a bajar un cuarto de punto los tipos de interés, pero que las presiones inflacionistas que observa todavía le van a hacer tomárselo con mucha calma para continuar una hipotética bajada de tipos de interés adicional en el año 2025. De momento eso lo aparca, se va a mantener en el nivel en el que las ha dejado, y esto ha sentado muy mal en los mercados. Ayer el S&P 500 perdía casi un 3% al cierre, y esto está lastrando al resto de bolsas, incluida a la española. Pero más allá de esto, a mí me encanta cuando tengo a Luis Alberto Iglesias, a Luigi, desde Value School, Con Ánimo de Lucro. Luigi, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Pues mira, sorprendido con los mercados, porque siempre decimos, ¿verdad? No, esto ya lo tenía descontado el mercado. Yo pensé que tenía descontado ya el mercado, que probablemente para el 25 la Reserva Federal iba a decir que de momento se iba a esperar. Lo dice y no se lo han tomado nada bien los inversores. Pero tenemos otras muchas informaciones encima de la mesa, y empezamos por una que publicaba La Vanguardia el pasado domingo en su suplemento Dinero.
cambio en el rescate del plan de pensiones. Esto es muy importante en las fechas que tenemos, sobre todo de cara a 2025, para todos aquellos que tengan planes de pensiones. Pues sí, la verdad es que los oyentes ya saben que los bancos, las gestoras, en estos últimos días del año siempre nos animan a aportar al plan de pensiones, pues para aprovecharnos de ese mínimo que cada vez es más pequeño que se puede uno deducir de la declaración del año que viene. Pero lo que nos alegra es saber que ya a partir de muy poquito, muy pronto, del 1 de enero de 2025, que está a la vuelta de la esquina, aquellas participaciones, atención, que esta es la noticia, hechas hace más de 10 años, y también el rendimiento, es decir, la rentabilidad, plusvalía, querríamos que tuvieran claro, que han generado en el plazo que llevan invertidas, ojo, se van a poder recuperar, ¿de acuerdo? Es decir, se abre una ventana de liquidez para un producto que es de naturaleza ilíquida, que nos va a permitir, como digo, a partir del 1 de enero, cada año rescatar las participaciones que hayan cumplido ya un mínimo de 10 años, una década en el plan de pensiones. Por ejemplo, en el día 1 de enero del 25 se van a poder rescatar las del 1 de enero de 2015. En el 1 de enero de 2026, las del 1 de enero de 2016. Y así cada año se abre, digamos, un nuevo tramo de rescate que se une evidentemente a las otras contingencias, enfermedad, paro, larga duración, etcétera, que bueno, eran casos extremos. Este es un caso que no exige ninguna de estas desgracias. Lo cual, Luis Fer, si quieres ahora comentamos, no significa que haya una obligación de rescatarlo. Ese dinero es un dinero para el muy largo plazo, para la jubilación, y quizá lo mejor, cuando uno se eche sus números, es dejarlo como está. Pero la opción, que es muy importante, se presenta a partir del 1 de enero del año que viene. Bueno, pues muy importante, como decías tú, ¿no? No hay obligación de rescatarlo. Y sobre todo, si ustedes quieren rescatarlo, piénselo muy bien y háganse unos números antes. ¿Por qué? Pues claro. Porque aquí dice, joder, es que me he dado cuenta, os escucho en Tu Dinero Nunca Duerme y en Con Ánimo de Lucro, y me he dado cuenta que mi plan de pensiones me está dando una rentabilidad negativa. Si me pongo a mirar desde que lo tengo contratado y esto es un fastidio, mejor lo retiro y me meto en un fondo de inversión. Bueno, oiga, que lo que usted puede hacer casi con total seguridad, por no decir con total seguridad, es traspasar su plan de pensiones sin ningún tipo de penalización. Usted busca, pues no sé, si le gusta alguna de las gestoras de fondos, por ejemplo, que pasa por el programa Tu Dinero Nunca Duerme, la mayoría de ellas, por no decir todas, tienen un plan de pensiones que replica el fondo de inversión o los fondos de inversión que tienen en la propia gestora, y ese traspaso lo puede hacer usted, puede mantener su dinero, no tiene que pasar por caja, no hace falta que pague impuestos en ese momento, y a lo mejor ahora sí, todavía a través de esa nueva estrategia que usted ha contratado para su plan de pensiones, sí que consigue sacarle más rentabilidad en el tiempo. Y por otro lado, difiere el pago de los impuestos. Es verdad que al final en los planes de pensiones, cuando se rescata, si se rescata de golpe, hay que recordarlo, se pagan impuestos por los principales y por las ganancias que se han tenido, pero que en cualquiera de los casos, pues el diferir ese pago de impuestos pues siempre es positivo, porque nos ayuda a que la composición del dinero a través del interés compuesto sea sobre el total de lo que tenemos, ¿no, Luigi? Claro, esa es la salvedad importante, es esa, que uno tiene que tener en cuenta que el dinero que uno rescate del su plan de pensiones va a ir al IRPF, a los rendimientos del trabajo. Es decir, para el gobierno ese dinero no son inversiones que tributan como inversión, sino son salarios diferidos. Pero es que también la rentabilidad de esos ahorros en el plan de pensiones va a tributar igualmente como si fueran salarios diferidos, con lo cual si uno rescata una porción del plan de pensiones y sigue trabajando, pues probablemente este aflujo de nuevos ingresos por la vía del rescate le pueda quizás subir de tramo y acabar pagando pues más IRPF, más por impuesto de lo que se habría imaginado. Con lo cual lo más conveniente es hacer los números y, desde luego, si uno se plantea ya la jubilación como una fecha próxima, siempre recomendamos que el plan de pensiones se rescate cuando ya se es jubilado, es decir, no en el año en que te jubilas, sino ya siendo jubilado, de forma que normalmente la renta de jubilación suele ser más baja que la que uno tenía cuando estaba en activo, y entonces ahora sí, rescatamos el plan porque tributaremos a un tipo marginal inferior al que supuestamente teníamos cuando estábamos en activo. Como siempre decimos, pues que tengamos un colchoncito de seguridad que nos cubre como un año desde que estamos jubilados, y entonces ya después ya sí rescatar el plan de pensiones. Bueno, pues ahí queda hecha esa aclaración para esa noticia. Y luego quería comentar contigo, Luigi,
Lo hemos hablado ya en muchas ocasiones a lo largo del programa. Veo que también lo publicaba, en este caso, 5 días el pasado, o sea, ayer, justo el día de ayer, el 18 de diciembre. Los fondos están apostando al máximo por la bolsa norteamericana. Hemos llegado, Luigi, a ese día que se suele decir, ese chascarrillo de cuando el taxista te dice lo que tienes que invertir, échate a temblar. ¿Ha llegado el momento en el que el taxista también nos está diciendo que hay que invertir en el S&P 500? Bueno, es que si el taxista es europeo, está viendo que la economía en Europa está de capa caída. Nuestros líderes políticos y autoridades lo que predica Luis Fernando es el decrecimiento. Y el decrecimiento significa empobrecimiento para todos. Un país que está al otro lado del océano, donde eso no se lo han tragado, pues es Estados Unidos, y no hay más que ver la bolsa, el Standard Poor's 500, que es el índice más representativo de la economía estadounidense, es que está intratable, lleva una subida del 30%, y es nada, en lo que va de año, que se suma además al 20% que ya hizo en el 23. Con lo cual, haberse indexado al equivalente al IBEX 35, con muchas salvedades de aquel país, es que te ha hecho ganar muchísimo dinero. La victoria de Donald Trump, además, ha metido más combustible en este motor que no parece que se vaya a gripar nunca, porque, bueno, tiene detrás a Peter Thiel, tiene detrás a Elon Musk, que son empresarios de primerísimo nivel, que van a hacer lo posible porque Estados Unidos sea más business friendly todavía, o sea, más amistoso con las grandes empresas y con los beneficios. Ganar dinero no va a ser pecado o va a dejar de serlo, ¿no? Eso espera que haya políticas favorables con el crecimiento económico y también, pues, que la Reserva Federal, pues, bueno, baje incluso los tipos de interés un poquito más, quizá, pues, para propulsar el crecimiento y, en fin, todo lo contrario de lo que pasa en Europa, que está siendo la otra cara de la moneda infraponderada por los gestores. Es decir, que nunca antes, en los últimos 2 años, cita la noticia de 5 días, se había apostado menos por la bolsa europea en los fondos encuestados. Esto es una encuesta, hay que decir que la fuente es Bank of America. Y de Estados Unidos a España, ¿qué ha pasado con el IBEX 35? Bueno, pues esta es una noticia muy interesante que nos ofrece también 5 días, el 17 de diciembre, o sea, bien recientita, y es que titula 5 días que la bolsa española cerrará el 24 de este año con, agárrate, un récord histórico de dividendos. Se habrán repartido aproximadamente algunos millones más, pero a diciembre, o sea, hasta dentro de unos días, casi 36.000 millones de euros, ¿de acuerdo? Solamente en dividendos. Y esto es muy importante que lo digamos, Luis Fer, porque sabes tú que el IBEX 35 es como el farolillo rojo de los índices bursátiles europeos y siempre se habla como que nunca acaba de despegar o recuperar unas cotas máximas ya que se tocaron hace años pero no se han vuelto a tocar. No es del todo cierto. Esas cotas máximas con las que la prensa se divierte tan a menudo no dejan de ser cotas nominales. Al inversor lo que le interesa es cuánto está rentando, pagando, por decirlo llanamente, el índice IBEX 35. Y resulta que porque las empresas que lleva dentro, aunque sean pocas, hacen bien las cosas y pagan muchos dividendos. Es un índice muy rentable y el que se indexa a este índice, pues oye, si simplemente mantiene su inversión y se dedica a cobrar dividendos, pues se lleva, fíjate, se han repartido 36.000 millones. Cuando uno quiere ver realmente lo que renta la inversión en el 35, debe buscar, y esto lo hemos dicho muchas veces, el IBEX 35 Total Return, en inglés se llama así, Total Return, que significa retornos totales, ¿no? El ticker de este producto, de cualquier ETF, por ejemplo, que lo replique, es IBEX-TR. IBEX-TR es el símbolo del IBEX 35 con dividendos, no sin dividendos. Y como siempre, imagínate que los grandes jugadores, los que más pagan, pues tenemos a bancos como el BBVA y el Santander, pero fuera del bancario, que son tradicionalmente buenos pagadores de dividendos, pues tenemos a empresas de primerísimo nivel, Inditex, Iberdrola, Repsol, que son las que hacen, como digo, que este índice un poco farolillo rojo sea una muy buena inversión a largo plazo. Correcto. Y cerramos con otra de las informaciones importantes, también del día de ayer. Así funcionaría la reserva estratégica de bitcoins que planea Estados Unidos. Ojo al bitcoin. Bueno, es que está intratable también. Ha pasado desde que ganó Trump, pues pasó de unos $70.000 de cotización en los mercados a más de 100.000, $106.000, como reseña Roberto Casado en Expansión. ¿Por qué? Porque encima hay expectativa de que la Reserva Federal, atención, va a dar parte de los dólares, del dinero que se emite, no solamente en oro o en petróleo o en divisas, que son las materias, los activos tradicionales para respaldar la moneda que uno emite, sino en Bitcoin. Con lo cual, imagínate la apuesta que esto significa
en favor de la reina de los criptoactivos, de las criptomonedas. Esto todavía está por aprobarse, tiene que aprobarse por el Senado de Estados Unidos y se constituirá una reserva que, ojo, se va a ir completando en compras sucesivas a lo largo de 5 años. Es decir, que no se va a desembolsar todo el dinero de golpe, sino que se va a comprar algo así como 1 millón de bitcoins, que esto es una barbaridad, pero no de golpe, sino, como digo, en plazos de 5 años. Aún así, imaginémonos, si un bitcoin son $106.000, pues imagínate, multiplica eso por 1 millón, son 106.000 millones de dólares. O sea, es una barbaridad. Y para esto Trump necesita, evidentemente, la aprobación, porque si no, este dinero, el dinero de las compras, tiene que salir de algún lado. De impuestos a los ciudadanos y las empresas probablemente no salga, porque sería desnudar a un santo para vestir a otro, y endeudarse pues tampoco es una muy buena política, ¿no? Entonces, bueno, lo harán con cuidado, pero por lo pronto, si se llega a aprobar, pues sería un espaldarazo a un criptoactivo que acabaría recibiendo pues el mejor sello de calidad, digamos. Ojo, pero esto también tiene su reverso tenebroso. Es que si el mayor comprador de Bitcoin pasa a ser el Estado, bueno, la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿cuánta posibilidad hay de que acabe siendo manipulado con intereses, digamos, de proteger o favorecer al dólar? Tenemos un jugador, una especie de ballena gigante, que sería la Reserva Federal, que empezaría a poder utilizar de forma interesada sus reservas de Bitcoin para hacer sus políticas cambiarias. Pues estaremos muy pendientes, pero en cualquier caso se pone un escenario interesantísimo. Luis Alberto Iglesias, Luigi, desde Value School, millones de gracias, como siempre, por ilustrarnos con toda la información relativa a los mercados. De nada, Luis, un abrazo. Y nosotros nos vamos a los servicios informativos de radio, boletín de la 1, y regresamos con Alan Riedmayer y ese vistazo a esa gran apuesta liberal argentina. Pues continuamos, lo prometido es deuda Con Ánimo de Lucro. Lo hacemos como cada jueves a esta hora, echando un vistazo a Argentina en Argentina, porque hablamos con quienes allí están. Y lo hacemos además con uno de los colaboradores estrella de este programa. Se ha desvelado como uno de los más seguidos. Él es Alan Riedmayer y es Portfolio Manager. Nos escucha desde Buenos Aires y le podemos saludar ya. Alan, ¿cómo estás? Hola Luis, muchas gracias por la invitación. Bueno, un placer estar contigo, un placer poder hablar contigo. Fíjate, Alan, que llevamos 1 hora hablando del milagro de Javier Milei, el milagro de Argentina. Un milagro que todavía ofrece muchas resistencias en España para que aquellos portavoces, aquellos periodistas que han defendido tradicionalmente el peronismo quieran abrir los ojos a la realidad de Argentina. Y hay unas resistencias enormes a pues reflejar los datos que refleja la economía argentina. Para que te hagas una idea, hay muchos periodistas que en estos días están diciendo que lo que ha hecho Javier Milei ha sido disparar la pobreza y la miseria, porque cogen de forma deliberada o equivocada, no sé cuál de las dos, los datos del segundo trimestre del año y no los datos del tercero, que ya los tienen todos a su disposición. En definitiva, una victoria que habla mucho de las posibilidades que se tienen en otras economías de hacer las cosas bien. Pero lo cierto y verdad es que no todo está hecho, Alan, en Argentina. Son todavía varios los pasos que tenemos por delante. Es verdad que era un año muy complicado, era un año clave, era un año de apuesta y le ha salido bien a Javier Milei, pero nos encontramos en los últimos días del año, Alan, y yo quería preguntarte a ti, ¿cuáles son los próximos pasos que esperamos del gobierno de Javier Milei o cuáles son los grandes retos, al menos para este 2025? Bueno, Luis, es tal cual como decís, los niveles de pobreza, que hoy están en 54%, llegan, una cosa es el nivel de pobreza, otra cosa es el dato de pobreza que llega con mucho delay. Yo incluso tengo una apuesta hecha a marzo de 2025, que es cuando entra el dato del segundo semestre de 2024, con pobreza abajo del 40%. Yo creo que la pobreza se va a desplomar. Incluso el tercer trimestre, que entró el dato de... el PBI subió 3,9%, 4% casi desestacionalizado contra el segundo trimestre, o sea, trimestre a trimestre. La economía ya rebotó, es un hecho. También es cierto que todo sucedió mejor de lo que yo esperaba, pero sí hay algunos retos. A ver, hay dos cosas puntuales que para mí son retos importantes, que no pueden hacer fracasar el gobierno porque es muy estructural el plan, pero sí, si esperamos quizás un crecimiento del 5 o del 6%, te lo bajan al 4 o al 3. Y es lo siguiente. Por un lado, las reformas para aumentar la productividad en Argentina no van a paso de tortuga, van a paso de liebre,
pero la apreciación del tipo de cambio va aún más rápido por una cuestión de que Javier Milei causa tanta confianza y el mercado argentino es tan chico que entran tantos dólares, ya sea por la cuenta capital al sistema financiero o a la economía real, que eso hace apreciar demasiado, fortalecer tanto el peso que deja de ser competitivo contra otros países. Y nuestro principal socio comercial es Brasil, que hoy está devaluando su moneda, que ese es el segundo riesgo. Por eso, con Brasil haciéndose más competitivo y nosotros con un peso más fuerte, por ahí es un reto. Ese va a ser uno de los retos que tiene que asumir y afrontar Javier Milei para el 2025. Otro reto pasa por el levantamiento del famoso cepo, ¿no? Bueno, el levantamiento del cepo vino sucediendo en capas, porque, por ejemplo, al principio, cuando asumieron el gobierno, el 95% de las importaciones no se estaban aprobando, no se estaban importando. Hoy eso ya está normalizado. A su vez, antes había, o sea, el gobierno liberaba los dólares a los importadores para que puedan importar a 120 días quizás, después lo bajaron a 60, a 30, por eso lo van levantando en capas al cepo. No es ni el 20, no es ni el 30, es el 30 o el 40% o el 20% del cepo que había hace un año atrás. Por eso, en la medida que los tipos de cambio converjan y todos los pasivos contingentes se limpien, porque no es solo levantar el tipo de cambio y quizás no hagan una corrida después que el problema sea peor. Por eso el gobierno eligió este camino. Y además porque Brasil, que es nuestro, y yo quiero poner mucho el énfasis, Luis, en Brasil, porque Brasil es nuestro principal socio comercial, es como una extensión de nuestro cuerpo. Y hoy Lula da Silva tiene un déficit fiscal financiero del 9,5% del PBI, y está teniendo una corrida cambiaria, y realmente tiene una situación muy complicada, muy compleja, Brasil, que a nosotros nos va a impactar como viento de cola. O sea, no es suficiente que Milei haga bien las cosas, que Argentina lo haga bien, sino que hay que tener mucho cuidado precisamente pues, con el desempeño de otros países del entorno, de la zona. Mira, Alan, una de las cuestiones que estábamos comentando con los analistas con quienes hablábamos antes, haciendo balance de este primer año de Javier Milei, estábamos comentando cómo lo que ha hecho Javier Milei era impensable para todo el mundo, incluso para aquellos líderes alejados de las ideas de la izquierda en Europa. Una puesta en marcha de unas políticas tan decididas, tan drásticas en muchos casos, pero tan decididas por parte de Javier Milei, se consideraba imposible. Reducir el déficit público como lo ha hecho, reducir el gasto público como lo ha hecho, hacerlo además sin permitirse política monetaria, es decir, como sueles decir tú, Alan, aspirando dólares como si no hubiera pesos como si no hubiera un mañana, para atacar el problema de la inflación. Se pensaba, y era un discurso que hemos escuchado una y mil veces, que era imposible hacer eso sin hundir a la población argentina en la más absoluta miseria, siquiera de manera temporal. De hecho, el propio Milei, cuando toma posesión, habla de las medidas que hay que tomar y dice que se va a sufrir y que esto no va a ser fácil, que hay que pasarlo, que hay que pasar la purga, pero que una vez se pase, pues todo irá mucho mejor. Sin embargo, el periodo ha sido larguísimo y aquí se han sentado las bases a una forma de hacer política que para aquellos enfermos de gasto público, de déficit público y deuda pública, como son ahora mismo todos los países de Europa, debería ser un espejo en el que querer mirarse. Al menos si los ciudadanos empezamos a darnos cuenta en el viejo continente de que haciendo las cosas bien nos va a los ciudadanos, ¿no? Sí, de hecho, incluso en 2025, porque ahora vamos a tener todo rebote de la actividad, estamos teniendo todo rebote de la actividad, rebote de la recaudación, y siguiendo con la baja del gasto, vamos a tener mucha espalda para poder hacer reformas como bajar impuestos de 156 impuestos a 6 impuestos, que es lo que planea hacer Caputo, el ministro de Economía de Milei, ahora en este año entrante. Ahora se viene lo bueno.
¿Qué sucede? Los argentinos han visto lo malo, han pagado los costos y no han visto los beneficios. Ahora se vienen los beneficios, que es siempre lo contrario a lo que hacen los líderes populistas, como tienen ustedes hoy en España, o tuvimos nosotros con Alberto Fernández. Primero te dan los beneficios y luego llegan los costos incrementados. Y allí en Argentina se ha hecho completamente lo contrario. Y se ha hecho con mucho éxito. Dentro de los retos que tenía Javier Milei, Alan, había uno que era fundamental, que era el cómo controlar las resistencias de un régimen muy asentado, con muchísimos estómagos alimentados en el país. Recientemente hemos conocido, lo contábamos también en el programa de hoy, esa puesta negro sobre blanco de las subvenciones y de las pensiones que cobraba mucha gente en Argentina, y que la auditoría ha demostrado que donde había un manco, pues resulta que tenía los dos brazos, que donde había un hipertenso en realidad era un diabético, y en fin, que había mucha gente que estaba cobrando pensiones por enfermedades o por situaciones que realmente no se daban. Esto habla un poco de las resistencias que tiene un régimen ya implantado para cambiar los cimientos del mismo, ¿no? Y esas resistencias se han lidiado también con decisión por parte del gobierno argentino. ¿Queda mucha de esa resistencia todavía por aflorar en el próximo año? No, está completamente eliminada, Luis, la resistencia. Es tal el control de marco y la fortaleza en las convicciones del presidente y la batalla cultural que hizo, que no quedan de esas resistencias. Incluso hace unos días atrás un periodista contaba o sea, estaban haciendo un paro justamente los gremios, los sindicatos, para forzar sus pedidos, y el presidente dijo, acá no negocio, y no negocio, y no negocio con extorsionadores, y punto. Y así fue, tuvieron que levantarlo ellos mismos porque estaban dejando a decenas de miles de personas sin poder viajar en avión porque era el gremio aeronáutico, y se estaban ganando el odio de la gente, que ya la gente los odia, y con eso lo tuvieron que levantar ellos mismos. Ellos mismos se están abriendo caminos en la nueva Argentina, comprendiendo que no pueden seguir manipulando a la gente. Por eso, cuando me preguntas, Luis, ¿hay restricciones para 2025 en todos estos líderes de opinión que manipulan a las masas? No, porque la verdad, Milei tiene un control de marco tan fuerte que los despedazó. Alan, ya para aprovechar los últimos minutos y para que podamos brindar correctamente por esta Navidad y el nuevo año, cuéntanos alguna empresa más que tengas por ahí monitorizada o algún sector nuevo en Argentina que se abra. Me están hablando mucho del financiero últimamente. Bueno, sí, en la última llamada que habíamos tenido, que habíamos hablado de 3 empresas, en que colgaste el video en YouTube, ahí yo hablaba de 3 que tenía en la mira, con algo de Brasil, incluso de Colombia. Hoy, con la corrida que hay en Brasil, el desastre que hay en Brasil, realmente una oportunidad increíble para comprar empresas como Ambev, que incluso tienen operaciones en Argentina, que deberían dar muy bien la operación en Argentina. ¿Puedes repetir el nombre de la empresa, que no lo he anotado? Ambev, A-M-B larga, E-B corta, que es una empresa cervecera que recompra acciones, que tiene un management con muy buena ejecución, que gana mucho dinero y bueno, con un producto que no necesita grandes innovaciones. Por lo tanto, el dinero, en vez de ir a innovar para bajar costos, para poder competir, va a los accionistas. Correcto. Pero también Vale, que yo lo había mencionado en uno de tus videos. Sí. Ahorita me parece muy atractivo. Vale, sigue estando atractivo. ¿Pero Vale era argentina? No, es brasilera, pero bueno, por ahí en la medida de ser contrario y comprar problemas para vender soluciones, luego mirando a la caída de Lula con el desastroso gobierno que está haciendo en la actualidad. Ahora, puntualmente en Argentina, de lo poco que me parece hoy muy barato o muy interesante a futuro puede ser Lithium Américas Argentina. Bueno, pues de nuevo 3 empresas, Alan. Muchísimas gracias, como siempre, por esta mirada argentina. Nos vemos la semana que viene o la otra.
Muchísimas gracias, Luis. Un abrazo. Y entramos en la recta final del programa de hoy y lo hacemos como todos los jueves con una de esas secciones que a mí me encantan, que es cebar programas de la casa. Y qué mejor que cebar el programa en el que todo el mundo aprende de economía, que es Economía para Todos, con Carmen Tomás. Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, pues aquí, para cerrar el año, como siempre, con alegría. Con alegría, con buen humor y con información y de la buena. Análisis en profundidad. Y además, como siempre, con los mejores. Y menuda agenda que hemos tenido esta semana, Carmen. Madre mía. Bueno, y sobre todo este fin de semana, porque estamos pendientes de la aprobación en el Congreso o no de esa enmienda que el PP introdujo en el Senado y que tiene, sabemos que se refiere al gravamen a las energéticas. Vamos a ver qué ocurre, porque si no se aprueba, pues el Gobierno piensa hacer un decreto que luego será un proyecto, pues si no, no puede cambiar los impuestos, para que se prorrogue ese impuesto. Y si decae, pues que sería en contra de lo que le prometió a Podemos, pues tiene un problema, y es que, bueno, pues tiene que volver a empezar de cero, hacer un nuevo proyecto de ley, llevarlo al Congreso, bueno, en fin, que se ha metido en un jardín, pues claro, como promete una cosa a uno y la contraria a otro, pero bueno, ese no es nuestro problema, la forma, quiero decir, en el sentido de que, bueno, pues a ver cómo sale de esta. Vamos a estar muy pendientes hoy de eso y va a ver que el sábado que les podemos contar sobre eso, y la posibilidad de que el lunes, que hay Consejo de Ministros extraordinario por las fiestas navideñas, pues se apruebe también el diésel, ya para acabar de rematar el año. Ya nos quitaron los costes, el impuesto a la generación eléctrica, han aumentado por tanto los costes regulados de la luz, así que tendremos el diésel más caro, la luz más cara, la calefacción más cara, en fin, que empezamos el año muy al contrario de lo que dice Sánchez, de que todo va fenomenal. Y ahí está también, que será otro tema, Luis Fer, ahora te dejo con los siguientes, ese informe de la Unión Europea en la que nos pone pues como los peores en pobreza infantil, en exclusión social, en paro juvenil, en fin, hay si son 20 rúbricas, pues en 10 la fastidiamos España. Así que todo lo que dice Sánchez está dicho el miércoles, casualmente, en la parte que dedican a que cada vez es menos preguntas al Gobierno, porque contesta lo que le da la gana y parece que hace oposición a la oposición. La sesión de control, me parece que está controlando a la oposición. Pues dijo que todo iba fenomenal, que éramos los más de los más, y bueno, pues justo al poco se conoce este informe de la Unión Europea que nos pone pues lo que sabemos, que estamos fatal. Es tremendo, como si pagáramos pocos impuestos, Carmen. Además, en esto de las energéticas y del diésel, ¿cuántas veces hemos leído en últimos mes y medio? El Gobierno grabará como dando por hecho que iba a poner iba a aprobar el impuesto al diésel. Las energéticas doblan el brazo del Gobierno. Luego, no, el Gobierno blinda el impuesto energético, la tasa energética. Luego el Gobierno la modifica y tal. Luego la oposición, no sé qué, Junts acaba con el impuesto energético. Y son impuestos que siguen más vivos que nunca porque como el Gobierno se dedica a decirle que sí al que le pide quitarlo y decirle que sí al que le pide ponerlo, al final nadie sabe qué es lo que va a pasar, ¿no? Ya, pero ese nadie sabe, son empresas muy importantes, inversiones de otras cuestiones que a lo mejor no tienen nada que ver con la energía y que dicen, bueno, pero esto en España, que esto que es un cachondeo, que no sabemos ni qué va a pasar al día siguiente de lo que dicen, ni dicen cosas contrarias, y todo eso al final acaba, que la inversión en España está cayendo, que hay empresas que tienen que cerrar por no solo los impuestos, los costes laborales, que hablamos la semana pasada también. Fíjate, esa empresa de electrodomésticos importantísima de Navarra que daba empresa a centenares de personas y que va a cerrar porque no puede. O también ese informe que comentamos la semana pasada de cómo las pymes están sufriendo y cómo, bueno, pues muchas se ven abocadas al cierre. En fin, que todo esto que hace el Gobierno de que le parece gracioso lo de tomar el pelo a uno y al otro y mentir a uno y mentir al otro, pues luego tiene sus consecuencias, y las consecuencias son pues cierre de empresas, menos inversión, menos empleo, en fin,
juegan con nosotros y están como pollos sin cabeza por otras razones sobre todo la corrupción, y aquí no hay nadie al mando, entonces pues es un carajal. Hayas visto la pelea de Yolanda con Cuerpo, pues Yolanda insiste en que antes de que acabe el año impone la jornada reducida con los sindicatos, y Cuerpo le ha dicho, bueno, vamos a ir más despacio y tal, o sea que es una cosa alucinante. Es tremenda, además no discuten de nada que sea positivo ni para los españoles ni para la economía, es tremendo. ¿Qué más tenemos? Sí, solo por cerrar el lado de la energía, hay que decir que es muy importante la reunión, que no creo que vaya a tener ningún efecto, pero a lo mejor unido a ese deseo ahora de la Unión Europea de promocionar las nucleares, porque ya estamos viendo lo que está pasando en Alemania también, el apagones, el tener que reclamar comprar a Francia energía nuclear cuando ha cerrado las nucleares, es esa reunión de 40 alcaldes de algunos partidos políticos pidiendo la supresión del cierre de la nuclear de Almaraz, puesto que además hemos sufrido varios apagones en la gran industria, que es una auténtica vergüenza que estemos fardando del país más verde, más que eso también fardaba Alemania, y mira cómo está, quemando carbón y tal. Y hemos tenido que hacer lo mismo, quemar carbón, gas, porque estaba Ascó, la central nuclear de Ascó, en parada técnica, y ha habido apagones en la gran industria. Así que este va a ser un tema muy importante, el de la nuclear, porque toma cuerpo en Europa, y aquí estamos mirando para Pamplona. Desde luego, aparte, un poco lo que vimos la semana pasada, creo que fue la semana pasada, esos apagones que tuvo que asumir la gran industria española para que no corriera riesgo el sistema, hablaban de la delicadeza, era la tercera vez que sucedía en lo que va de año, hablaban de la delicadeza de un sistema en el que si le vas quitando las nucleares, eso no va a ser la gran industria la que tenga que cortar el suministro, sino que el suministro en general corre un serio riesgo de tener que aplicar cortes, ¿no? Sí. Bueno, luego vamos a hablar de esos cambios que ha habido en el Producto Interior Bruto. Recomiendo el artículo de Rotellar en Libertad Digital, en el que, bueno, de repente hay cambios en el INE, que eso tampoco sería ninguna novedad, ¿no? Pues no, porque es habitual los cambios, sí. Claro, a veces aumentan el número de indicadores que no tuvieron en cuenta y tal, pero en esta ocasión, como se le ha atribuido una parte de ese aumento del PIB en el año 21 a la prostitución, a las drogas, a las propinas y otras cosas, pues hemos cambiado de director del INE. Esto es como, o sea, yo no sé, dicen que han dimitido. Yo la verdad es que no lo veo. Les han dimitido. Creo que le han invitado a irse porque, claro, eso de decir que el PIB sube por la prostitución, las drogas y tal, pues como que, en fin, no pintas nada ahí, no me gusta lo que dices y te vas. En vez de decir que ha sido por la inversión, por el consumo privado, pues, que sería lo bonito, pues resulta que, bueno, pues no es anecdótico, es la forma de gobernar de este gobierno. No me gusta lo que dices, sea quien sea, si eres juez, si eres periodista, si eres el del INE, pues te echo y punto. Claro, y luego me gusta, vamos a hablar de Madrid, porque por séptimo año consecutivo el año pasado ha superado a Cataluña en Producto Interior Bruto. De hecho, Madrid es casi el 20% del PIB nacional. Y bueno, pues no estaría de más que imitaran a Madrid, ¿no? Porque tanto que se meten con Madrid, y resulta que al final pues es la que, gracias a también en empleo y en PIB, pues gracias a las políticas de la Comunidad de Madrid, pues está creciendo España, porque a ver, si casi el 20% es de Madrid, pues no hay que meterse con Ayuso, sino que hay que imitar a Ayuso. Esa es la clave, que hay que imitar a Ayuso. Carmen, recuérdanos día y hora, coordenadas para escuchar Economía para Todos. Pues mira, esta semana además tenemos a Beatriz García y a Israel García Juez, y estaremos a las 2 el sábado en Es Radio, a las 3 en Libertad Digital Televisión, y cuando quieran, como quieran y donde quieran, pues en todas las plataformas en las que estamos, incluida YouTube, que ya no se me olvida. No, claro. Es que además eso está muy bien, porque así te vemos y a los invitados. Y luego está muy bien cómo interactúan los invitados. También, Claro. Hombre, claro, Libertad Digital Televisión. De Libertad Digital a las 3 de la tarde, nada más acabar la radio. Si alguien estaba por ahí y no ha podido, cuando vaya a comer a casa,
Libertad Digital Televisión. Eso es, siempre con Carmen Tomás, los sábados de 2 a 3, economía para todos, los domingos de 2 a 3, tu dinero nunca duerme. Si es que Eso es. ahí estamos, hay que empujar. economía... Oye, y no todas las radios lo hacen, ¿eh? Estamos ahí, seguimos siendo vanguardia. Efectivamente. Empezamos los primeros y aquí seguimos. Carmen Tomás, un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Venga, un besazo, que os toque la lotería. Igual, Eso significa suerte. que me tocará a mí. Eso es. Chao. Un abrazo. Adiós. Y a todos ustedes, señores oyentes, muchas gracias por estar ahí un día más, ya muy cerquita de las Navidades. Tenemos ahí a la vista ya ese sorteo de la Lotería de Navidad que tendremos el domingo, que podrán seguir por Libertad Digital en directo para saber cuáles son todos los números premiados y luego podrán consultar ahí también los números y, por supuesto, para continuar con toda la programación de Radio y de Libertad Digital. Nosotros aquí, en Con Ánimo de Lucro, les esperamos mañana, como siempre, a las 12 en la península, a las 11 en Canarias, puntuales en la sintonía de Radio Libre Mercado, a través de streaming, a través del streaming de YouTube y después en todas las plataformas, tanto en podcast como en vídeo en YouTube. Ahí les esperamos. Sean fieles, sean muy felices y les espero mañana aquí a la misma hora.